Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es José Carlos Pascual Rosado y hoy vamos a abrir un espacio para poder hablar de un aspecto muy importante que es la pedagogía sistémica. La pedagogía sistémica es una mirada que se desarrolla a partir del pensamiento de Bert Hellinger, de sus fundamentos, y también con la aportación maravillosa de una visión clara y amplia de Angélica Olvera, que hace una traducción de este enfoque hellingeriano al ámbito educativo, a partir de toda la experiencia que ella tiene del trabajo con familias y con docentes en una institución educativa muy importante que es el CUDEC de México. A partir de ese momento, la pedagogía sistémica tiene un desarrollo y en un momento dado, en el 2003, Angélica Olvera llega a España y en ese momento tengo la oportunidad de conocerla. Posteriormente, en el año 2004, se genera el primer diplomado de pedagogía sistémica y a partir de ahí la relación que he tenido con Angélica Olvera ha sido de una relación de aprendizaje en la cual ella es la maestra y ella es la persona que ha hecho todo este desarrollo. Ahora en este momento estamos en el 2020 y nuestro reto es cómo podemos hacer una adaptación, una traducción de esta mirada en nuestro día a día y en nuestros diferentes contextos. Cada contexto, la pedagogía sistémica tiene una riqueza y es que puede aplicarse de una manera específica en cada contexto particular. Lo que vamos a hacer hoy es una pequeña introducción para hablar de algunos de los elementos básicos, esenciales, que fundamentan este modelo de una manera totalmente cercana y también os vamos a pedir que si tenéis alguna pregunta, alguna duda, podéis hacerla a través de Facebook y en la medida de lo posible la consideramos para incluirla en este espacio. Aproximadamente estaremos unos 40 minutos aproximadamente. Entonces yo creo que un aspecto fundamental para la pedagogía sistémica es el respeto. El respeto etimológicamente viene de volver a mirar. Es un mirar dos veces. Y a partir de esa mirada lo que hacemos es que nos podemos enfocar en qué es lo que está sucediendo o quién es la persona a la que nos estamos dirigiendo o con la que estamos hablando. Porque una mirada precipitada, una mirada automática, lo que nos genera es como en ocasiones que no veo lo que tengo delante, no veo quién tengo delante, veo mi idea, mi concepto, mi prejuicio de esa persona o de esa situación. Y esa mirada no es algo que a nivel educativo me resulte de utilidad. Lo que necesito y lo que la pedagogía sistémica nos invita a realizar es una mirada consciente, una mirada respetuosa, una mirada cuidadosa, una mirada sin juicio, porque el juicio está ahí, se detona, únicamente necesito aprender a dejarlo pasar, a no quedarme enredado en él, porque el juicio solamente me distancia de la persona. Podríamos decir de una manera un tanto atrevida, que el juicio que yo tomo, no el que surge, porque siempre surge, sino el juicio con el que me quedo, con el que compro, entre comillas, es un acto de exclusión del otro. Y desde ese movimiento de separación es muy complejo, es muy difícil que se genere un encuentro y sobre todo que se logre una solución, que se logre una situación donde pongamos la mirada en el objetivo. Ese es uno de los presupuestos fundamentales de esta mirada, es cómo todo esto que estamos compartiendo, que vamos a seguir compartiendo, nos puede ayudar a lograr que nuestra tarea educativa, en cualquiera de los ámbitos, en cualquiera de las etapas, porque la pedagogía sistémica es válida para todas, cómo puedo hacer que mi trabajo, que mi tarea sea más sencilla
y cómo puedo lograr un mayor bienestar para mí y para la comunidad educativa a la que pertenezco. Para mi aula, en Latinoamérica dirían para mi salón de clases, cómo puedo lograr que mi mirada transforme en positivo mi entorno. Porque la capacidad de transformación es otra de las claves importantes de la pedagogía sistémica. No es una capacidad de exclusión. La pedagogía sistémica no rechaza, sino construye amorosamente, cuidadosamente, como hemos compartido, a partir de lo que ya hay, de lo que sí está, de lo que tenemos. Por tanto, cada situación educativa va a ser diferente. Incluso en el mismo aula, una de las ideas más, pues yo los llamo unicornios educativos a partir del término que se utiliza en inglés, es una de las ideas menos testadas es que tú llegas al aula y todas las personas, todas las niñas, todos los niños del aula, en cualquier contexto y en cualquier nivel de aprendizaje, van a hacerlo de la misma manera. Por supuesto que no. Todas las personas que hemos estado en el aula o que estamos actualmente, incluso en esta situación que estamos viviendo, en la cual pues la educación se está haciendo online, lógicamente, sabemos que no todas las niñas, no todos los niños aprenden de la misma manera. Por supuesto, al margen de su competencia. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que están influyendo y se incluyen también en su capacidad de aprendizaje. Y en ese sentido, el más importante, donde la pedagogía sistémica mira de manera especial, y eso la diferencia de otros enfoques educativos, es pues la manera en la que sus familias, sus padres, sus abuelos, consciente o inconscientemente, les van a otorgar el permiso para que puedan tomar de la escuela. Es algo muy significativo como alumnos o alumnas que tenemos en nuestras aulas o nuestros salones que tienen una competencia, que pueden realizar sus aprendizajes, que son solventes, que son inteligentes, a veces no lo logran de una u otra manera. Y ahí los permisos de sus padres y de sus abuelos son importantes. En el ámbito educativo habitualmente estamos estableciendo una relación entre docente y alumno, una relación en la que el aprendizaje está enfocado en esta relación dual. Podríamos incluir, por supuesto, el proceso de enseñanza-aprendizaje como vehículo de conexión entre ambos. Sin embargo, desde la pedagogía sistémica, además se incluye otra variable en este proceso de aprendizaje que es la familia. La familia es muy importante porque la desconfianza de la familia en la escuela o la desconfianza de una familia en una educadora, en una maestra, en una profesora, hace que ese hijo o hija que tenemos en nuestras aulas por una lealtad grande a su sistema de origen pueda no lograr del todo los aprendizajes para los que sí tiene la capacidad. Entonces, ¿cómo hacemos, cómo abrimos esos candados de aprendizaje que nuestras alumnas o alumnos tienen de manera inconsciente y que están afectando en ese proceso que todos deseamos sea lo más fértil posible, lo más rico posible, para que alcancen todos los objetivos de manera sobresaliente hasta donde sea posible? Entonces, la relación con la familia desde esta mirada de la pedagogía sistémica es una clave esencial. Y estamos hablando o nos referimos a esta relación en un ámbito estrictamente laboral. La relación familia-escuela desde la pedagogía sistémica está enmarcada en ese contexto educativo, en el cual se generan todas las relaciones y todas las interacciones. Por eso, el docente, y por supuesto si es posible el centro, necesita hacer una ampliación de mirada que permita incluir a las familias así como son, así como están, así como se muestran hacia nosotros. De manera que cuando esa mirada se transforma en la escuela, se transforma en una institución educativa y se transforma sobre todo en el docente, eso genera un cambio. Genera un cambio porque cuando miramos con respeto, cuando miramos con empatía, cuando miramos de manera respetuosa, cuidadosa,
Cuando generamos una confianza, entonces se da esa transformación que busca la pedagogía sistémica. El punto de partida de esta mirada es que todas y cada una de las maestras, educadoras, docentes en general, todas y cada una de ellas, todos y cada uno de ellos ya son competentes. Partimos generalmente partimos de esa competencia, de esa cualificación personal y profesional de cada docente y de cada centro educativo. Y desde ahí es que entra la pedagogía sistémica para sumar, para añadir, para poder hacernos conscientes de elementos que se están generando en ese campo educativo que podemos considerar de una manera sencilla y podemos incluir para potenciar nuestro día a día, nuestra labor educativa, también para cuidar el clima emocional de nuestra aula, para cuidar el clima emocional de nuestro centro, lo cual no implica que no vayan a surgir dificultades. Igual que la relación con las familias puede, claro, surgir dificultades. Ahora la clave es cómo, desde qué actitud y con qué competencias sistémicas o de otro tipo yo puedo abordar esas dificultades para generar un movimiento de inclusión y un campo de inclusión en mi aula y o en mi centro en la medida de lo posible. Hay algunas escuelas que están usando este modelo desde el ámbito general de centro y con unos resultados extraordinarios, porque la pedagogía sistémica es esa herramienta, es ese elemento que nos ayuda a hacer una transformación saludable en nuestra práctica y en nuestro día a día. Porque también el docente es importante. El docente es muy importante en esta mirada, aunque las familias tienen un lugar especial. Sin embargo, si un docente está cansado, se siente sobrepasado por su contexto educativo o por su situación personal, esa persona en el aula pues no va a poder desplegar todas sus cualidades, no va a poder transmitir esa alegría por vivir, que es una de las aportaciones más importantes que tenemos desde esta mirada, porque la alegría por la vida es una celebración de la vida, y celebrar la vida es importante porque trabajamos para las siguientes generaciones, tenemos una mirada abierta, tenemos una mirada amplia, tenemos una mirada que nos permite ir más allá de lo cercano. Por supuesto consideramos lo que es, porque otro elemento importante desde esta mirada, desde este enfoque de la pedagogía sistémica es una frase de la que habla Bert Hellinger, que es la persona que genera el modelo a partir de la cual se desarrolla, y es reconocemos lo que es. Esa actitud fenomenológica, yo hablo a veces de cuando estamos en el mar, las personas que hacen surf, lo que hacen es toman la ola, ¿no? Y nosotros de una manera simbólica necesitamos aprender a tomar la ola de cómo están nuestros alumnos en el aula, cómo están también nuestros compañeros en el centro, cómo se encuentran las familias. Y de esa manera estamos en sintonía, generamos una sintonía amorosa con lo que se está mostrando. De tal modo que lo que hacemos es evitamos la resistencia, evitamos el rechazo y evitamos la confrontación, porque ese es otro de los aspectos claves de esta mirada y es una confrontación que se detone de una manera agresiva, de una manera virulenta en cualquier aspecto del contexto educativo, puede ser aula, puede ser sala de reuniones, puede ser tutoría, puede ser sala de profesores, etcétera. Cualquier conflicto nos hace perder. La frase también de Bert Hellinger, que a mí me encanta, de que el que gana pierde, porque es que gana a costa del otro y el otro por supuesto no se queda bien y eso va a traer unas consecuencias no deseadas, es muy significativa. Para mí uno de los principios fundamentales de nuestra práctica educativa como profesionales, necesitamos asumir esa responsabilidad. Como profesionales competentes que somos, necesitamos asumir esa responsabilidad, esa capacidad de dar una respuesta positiva incluso a las situaciones que sean más complejas, incluso a las situaciones que sean más difíciles para nosotros y las que nos vemos especialmente retados. Para eso necesitamos hacer un trabajo previo, necesitamos hacer un trabajo amoroso previo con nosotros mismos, porque
para cada uno de los docentes uno mismo es la prioridad. Cuando estamos mirando al otro, mirando las necesidades de los otros, sin tener en cuenta nuestras necesidades primero, entonces estamos dando a fondo perdido de una manera que nos va a dejar agotados, nos va a dejar exhaustos y desde ese lugar nos va a dejar incómodos. La labor docente, desde esta mirada, el docente es un facilitador del aprendizaje. Es un facilitador del aprendizaje en la manera en la que también puede acceder al sistema del alumno. La mirada de Bert Hellinger, la mirada de Angélica Olvera, la mirada de la pedagogía sistémica es una mirada global. La persona está en su contexto familiar, en su contexto escolar, y desde ese lugar no solamente es un ser humano, también es un ser humano que está conectado o conectada con toda la información transgeneracional, que es otro concepto importante en pedagogía sistémica, de su sistema familiar. Y ahí se genera un reto importante para el aprendizaje, y es cuando la escuela, cuando la maestra, la docente, la profesora, la educadora no da un buen lugar en su corazón a la familia, cuando las familias están fuera porque ellas no están en el aula. Claro, las familias no están en el aula, sin embargo, los hijos están íntimamente vinculados a sus padres, a sus madres y por supuesto a sus abuelos y a toda la información de su sistema de origen. Y además otro aspecto importante es que se genera una lealtad importante, una lealtad fuerte de esos niños hacia su sistema, de manera que esa relación familiar para cada uno de ellos es muy importante. Por ejemplo, yo también, además de docente, soy padre, y si me dijera mi hijo que prefiere a mi educadora a mí, pues le cambio de escuela. Porque ¿cuál es el lugar de la escuela? La escuela está al servicio de las familias, está atendiendo las necesidades educativas de la familia, por supuesto, centrados, enfocados en el proceso de desarrollo y de aprendizaje, de socialización de sus hijas e hijos, ¿no? Son nuestros alumnos. Entonces, ¿cuál es nuestro rol como docentes en el aula? ¿Cómo facilitamos ese aprendizaje? Y aquí me gustaría incorporar, por supuesto con toda gratitud, porque Angélica Olvera es la gran maestra de esta mirada, su frase de somos facilitadores o complicadores del aprendizaje. Y también es importante indicar cómo en el ámbito educativo, a nivel escolar, a nivel docente y también a nivel familiar, existe una gran presión, existe un gran nivel de exigencia, y desde esa energía de exigencia, desde esa energía de presión, estamos en modelos educativos que ya están obsoletos, que ya no se ajustan al perfil de las alumnas y los alumnos del siglo XXI, así como sean las situaciones. Ahí se requiere una actualización significativa, como cuando estamos en nuestros ordenadores y tenemos que actualizar una app, actualizar un programa, también internamente necesitamos una actualización. Y esta mirada de la pedagogía sistémica también nos invita a realizar ese proceso interno. También es una herramienta que nos ayuda a realizar un proceso interno de reseteo, de ajuste, un proceso amoroso, un proceso cuidadoso, un proceso en el cual podamos también, en un contexto que no es el educativo, por supuesto, sino en un contexto de formación, un contexto terapéutico complementario, realizar una mirada, un escaneo a nuestra situación emocional, a nuestra situación familiar, a nuestra situación laboral, para poder identificar dónde están los nudos sistémicos. Porque una vez que identificamos dónde están nuestros nudos y cuáles son nuestras cargas, podemos realizar un proceso sencillo desde la mirada sistémica. En su ámbito terapéutico hablaríamos de psicología sistémica, y la psicología sistémica se pone al servicio de las familias por una parte y se pone al servicio de los docentes y de las instituciones educativas para poder ser una herramienta de solución que tanto se necesita. Es muy importante que podamos ser conscientes, incluso por ejemplo en esta situación, ¿no? En esta situación actual en la cual pues
los docentes también estamos exigidos porque estamos en un contexto nuevo, en un contexto en el cual no hay una presencia directa con los alumnos, con las alumnas, en un contexto en el cual, como recientemente nos compartía Angélica Alvera, sí estamos en sus casas, sí estamos entrando en sus casas de la misma manera que ellas y ellos, nuestros alumnas y alumnos, están entrando en las nuestras, ¿no? De una manera que la pedagogía sistémica incluso no podía sospechar. Entonces, en este contexto, hay un movimiento en el cual hay muchos docentes que se sienten exigidos y que generan un movimiento de exigencia muy, muy fuerte hacia sus alumnos, que implican que las familias, que las madres, que los padres de estos chicos o de estas chicas tengan que realizar un trabajo extraordinario de acompañamiento. Y esto lo que está consiguiendo muchas veces es el malestar de los padres, el malestar de los alumnos y una insatisfacción profunda del docente. Queremos o estamos entrando en ocasiones en un mecanismo de compensación en el cual, como no tenemos, queremos lograr más, como no tenemos las circunstancias, como no tenemos el contexto, queremos lograr más. Y por supuesto ese es el gran amor de todas las personas que estamos en el ámbito educativo hacia la educación. Por supuesto, sin embargo, es cómo podemos lograr los mejores resultados. Forzando una situación es muy, muy poco probable, salvo muy contados alumnas o alumnos, que podamos obtener unos resultados verdaderamente satisfactorios. Porque la dimensión emocional es otro de los aspectos que la pedagogía sistémica mira y cómo incluimos esa dimensión emocional de manera satisfactoria y de manera que favorezca los aprendizajes, de manera que favorezca la autoestima de las alumnas, de los alumnos, de manera que favorezca su responsabilidad, su capacidad de respuesta ajustada a su etapa, a su nivel educativo, a su edad, por supuesto. ¿Cómo estamos generando pues los hombres y las mujeres del mañana? ¿Cómo les estamos acompañando? Y cómo, si queremos una transformación en el ámbito educativo, lo primero que necesitamos es transformarnos nosotras mismas, nosotros mismos, amorosamente, cuidadosamente, paso a paso, sin exigencia, y cómo podemos hacer un cambio de mirada. El cambio de mirada es el reto para esta década. Necesitamos aprender a mirar la educación, incluyendo aspectos que nos favorezcan a nosotros, favorezcan a las familias, favorezcan los equipos, favorezcan las instituciones educativas. Cuando estamos hablando de la presión, cuando estamos hablando de una exigencia desmedida, nos estamos desalineando de las necesidades del siglo XXI. Y por supuesto estamos en un momento en el cual esta situación que todos vivimos, que se está viviendo a nivel internacional, que se está viviendo de manera, bueno, que genera dificultades y en algunas familias pues, situaciones de pérdidas significativas, cómo eso va a hacer que cuando volvamos al aula, cuando sea posible, no vamos a ser los mismos que volvamos al aula, ni tampoco van a ser los mismos las familias, ni tampoco los alumnos. Entonces, ¿de qué manera nos podemos predisponer favorablemente para realizar ese tránsito, ese cambio que la situación va a demandarnos de una manera evidente? Porque uno de los aspectos que todos tenemos a la hora de volver a la escuela es miedo. Tenemos miedo. ¿Y cómo podemos educar? Dando un lugar a eso que sentimos. ¿Cómo podemos gestionar emocionalmente esas situaciones que tenemos de incertidumbre, de dudas, de miedo, para que no sean un obstáculo en ese proceso educativo? La educación es muy importante. La educación es esencial en la sociedad y es esencial para nuestras hijas y para nuestros hijos. Y la responsabilidad, la capacidad de dar una respuesta diferente, sobre todo, recae en las instituciones educativas y en las docentes y en los docentes. Entonces, ¿cómo voy a poder tomar amorosamente esto que me sucede sin excluirlo, sin rechazarlo y encontrando una manera que me genere confianza, que me genere bienestar, para que yo desde ese lugar pueda realizar mi labor educativa con éxito, con satisfacción, incluso cuando todo lo que me rodea cambia de una manera drástica, cuando todos los contextos están transformándose aceleradamente?
Entonces, ¿cómo yo voy a mantenerme en sintonía con los tiempos? ¿Cómo no me voy a quedar atrás? Porque si yo me quedo atrás, mi labor como facilitador de aprendizaje se está dificultando. Mi labor como ser humano me va a suponer un esfuerzo mayor, una exigencia mayor, una demanda mayor. Y desde esa mirada la pedagogía sistémica es una ayuda, es una herramienta. La pedagogía sistémica es algo que complementa mis competencias docentes, algo que complementa mi experiencia en el aula. Hay educadoras, hay docentes que tienen años de experiencia. Y la pedagogía sistémica no está aquí para decir, no, es que ustedes están equivocados. En absoluto. La pedagogía sistémica dice, ustedes están perfectos y pueden incorporar otras miradas, pueden incorporar otros elementos, pueden hacer conscientes otros aspectos que son significativos para el aprendizaje. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Para generar una transformación colectiva que potencie ese bienestar, ese encuentro, esa comunicación y que haga de la escuela un agente de transformación positivo para la sociedad del siglo XXI, de esta década, de los años 20, que ha empezado de una manera tan inesperada y que nos está suponiendo a todos un reto y una actualización muy, muy significativas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguien quiere compartir algo, quiere hacer su pregunta online. Porque otro aspecto significativo es de qué manera la pedagogía sistémica me sirve a mí. Hay una dimensión genérica, por supuesto. Hay unos principios que se comparten, por supuesto. Y además yo puedo aterrizarlo en mi contexto de una manera específica para que me ayude de una manera significativa. Es decir, la pedagogía sistémica no es algo que sea genérica y que todo el mundo, ¿no? Es como un pack que uno tenga que tomar, para nada. La pedagogía sistémica nos ofrece herramientas, nos ofrece elementos y desde ahí yo hago mi propio cóctel educativo. Ese es otro de los aspectos que a mí me gusta destacar para esta década en la que iniciamos. Es decir, necesitamos generar nuestra propia combinación educativa, ¿no? El contexto de pedagogías combinadas que hasta la fecha se ha utilizado para el aprendizaje semipresencial, ¿no? Parte presencial, parte online. El término pedagogías combinadas me gustaría que pudiese ampliarse y que cada uno de nosotros pudiéramos ampliarlo de manera que incluyésemos nuestras competencias, nuestras actitudes y tomáramos aquellos aspectos pedagógicos que nosotros nos resultaran interesantes, significativos y apropiados para nuestros contextos, de manera que hagamos nuestro propio mix o cóctel educativo. Eso es algo que para lo que la pedagogía sistémica también es un elemento que favorece. ¿Tenemos alguna pregunta? Están aquí los comentarios. Pero los puedes saludar a las personas. Sí. Saludamos a Inchane. Hola Inchane, encantado de que nos puedas acompañar. Rosalba, también buenas tardes. Bueno, si no hay preguntas en este momento, podemos invitaros a que nos las hagáis llegar a través de los comentarios que pueda haber de este vídeo. Ah, perfecto. A ver, Belén nos pregunta, ¿hay alguna opción de incluir de algún modo el enfoque sistémico en la educación oficial? Bueno, Belén, a ver. El enfoque sistémico no necesita una autorización del BOE, porque el enfoque sistémico en principio es un complemento. El enfoque sistémico ya respeta lo que hay en la escuela, ya respeta los programas, los contenidos, los niveles. El enfoque sistémico es un plus. Y desde ese lugar, lo que nos aporta es que yo sí puedo hacer a nivel personal como docente, la transformación de mi mirada, el ser más inclusivo, el ser más comprensivo, el incluir otros elementos en el aprendizaje. No necesita que esté transformado o que esté
que se muestre en el currículum oficial. Y luego, por supuesto, el enfoque sistémico es válido para cualquiera, para cualquier contexto educativo, porque no es rígido, es totalmente flexible. Ajá. Más preguntas. Entonces, el enfoque sistémico es válido para cualquier contexto educativo, para cualquier tipo de escuelas. Las escuelas que tienen una dirección más tradicional u oficial, las escuelas que son más innovadoras, las escuelas que incorporan pedagogías alternativas, porque la pedagogía sistémica es para todos, ¿vale? Luego nos preguntan también, Fer, ¿a quién deberían de pedirle permiso a nuestros alumnos para tomar las tecnologías en esta educación a distancia? Pues principalmente los permisos de los alumnos van a sus padres. Entonces, ahí hay un movimiento muy importante desde la pedagogía sistémica y es el docente conecta con las familias y les revela, les muestra cuáles son las necesidades. De tal manera que algo que nosotros damos por sentado no siempre resulta así. Porque el permiso, cuando tiene un efecto mayor, es cuando es explícito, cuando es claro, cuando es rotundo. Entonces, de nuevo, tu pregunta nos retrotrae a cuál es nuestra relación con las familias. Porque si yo no tengo una relación con las familias, si yo no he elaborado, no he trabajado ese vínculo desde lo educativo, pues que yo de repente les diga, oiga, ¿qué usted cree que necesita? Pues no va a ser fácil. Y aún así, yo como papá, y creo que la mayoría de los padres, si un educador, si un docente, si un profesor nos dice, mire, sería posible, no es una exigencia, una imposición desde la escuela, porque desde ese lugar no vamos a tener buenos resultados, sino sería posible, por favor, que ustedes les dijeran a sus hijas, a sus hijos, que está bien el aprendizaje en línea, que está bien usar estos recursos y que además es la manera que tenemos ahora para que ellos continúen con sus procesos complementando, implementando también, desarrollando sus conocimientos y sus competencias. Entonces, desde la escuela pedimos a las familias, podrían hacer esto porque es para el bien de sus hijos. Cualquier padre que escuche de una manera respetuosa cualquier información o cualquier propuesta de la escuela que beneficie a sus hijos, es obvio que va a decir que sí, porque el interés de las familias es el bienestar y los buenos resultados a todos los niveles de sus hijos. ¿Alguna pregunta más? Sí, también saludamos a Gabriela Colmenares. Hola Gabriela, gracias por acompañarnos. Maritere nos pregunta acerca de un ejemplo. No, Maritere Marite, ¿puedes compartirnos acerca de un ejemplo en relación a qué, por favor? Sí, el vínculo con las familias en infantil y primaria es quizá más fácil, pero a partir de secundaria apenas están presentes. ¿Cómo se podría hacer? También, Belén. Pues es muy sencillo. Estamos hablando, por eso también retomo la pregunta de la parte de cómo se puede incorporar la pedagogía sistémica al oficial. Lo más importante que tenemos como docentes es la particularidad de transformar nuestra mirada, de transformarnos nosotros mismos y de transformar cómo estamos, cuáles son nuestras actitudes. Entonces, ¿cómo se incluye a la familia? No necesito que la familia esté presente en el aula, porque la familia en secundaria, en bachillerato, ya no ejercen no llevan a los niños a la escuela, por ejemplo, generalmente. Sí, algunos padres les acercan, depende del contexto también. Ahora, lo más importante es, ¿cómo hacemos presente a las familias? Es tomándolas en nuestro corazón de docentes, haciéndolas presentes en el aula para sus hijos, validando sus familias, sus orígenes, sus historias. La pedagogía sistémica es una herramienta maravillosa para hacer todo ese proceso de inclusión de la historia, de conocimiento de la historia, de validación de la historia personal de cada niña, de cada niño, de cada alumna, de cada alumno y de todo su sistema familiar. Entonces, hacemos presente a las familias a nivel individual, me estoy refiriendo en este momento desde mi actitud, cómo yo las incluyo en mi
día a día del aula. Como si yo estoy hablando de historia, puedo referirme a la historia familiar. Como si estoy hablando de matemáticas, puedo hablar de cómo se suma, de cómo se incluyen los sistemas. Como si estoy en literatura o en lengua, puedo hablar de los relatos y puedo pedir ejercicios a nuestros alumnos acerca de que me cuenten su historia en algún momento, en lugar de hacer una redacción del verano, que por supuesto está perfecta. También puedo pedirles que me cuenten algo de su historia familiar y lo puedo hacer de manera que se resalte la historia. ¿Cuáles son aquellos aspectos de tus papás que te encantan, ¿no? Hay un ejercicio que quiero compartir aquí que es de Angie Malpica acerca de poner mis nombres y mis 2 apellidos y cada uno de los apellidos buscar aspectos favorables, aspectos positivos que a mí me llegan de mi historia. Es un ejercicio muy potente y muy significativo. Entonces la manera de incluir es una manera desde mi lugar como docente, desde mi actitud. Tenemos a Inchane, trabajamos en casa de acogidas de menores, ¿cómo lo ves? Teniendo en cuenta que en ocasiones se separan de sus padres biológicos, claro. Ah, sí. Primero comparto de Marite el mix a incluir de la pedagogía. Por ejemplo, tú puedes tomar elementos de Waldorf, puedes tomar elementos de una pedagogía tradicional, puedes tomar elementos de Montessori, puedes tomar elementos de pedagogías alternativas y puedes tomar elementos puntuales, puedes tomar elementos de pedagogía sistémica y así realizas tu propio enfoque educativo, lo enriqueces. Porque generalmente en el ámbito educativo vamos como perdonadme la expresión, como a piñón fijo. No, yo necesito actualizar, por ejemplo, ahora mismo, ¿qué estamos incorporando en nuestro mix educativo? Pues la enseñanza a distancia, las nuevas tecnologías. Nuestro hijo de 9 años en estos meses ha ampliado su competencia tecnológica de manera drástica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había más remedio, es una necesidad. Entonces, de esa manera vamos incorporando elementos de todo tipo. La pedagogía sistémica se puede sumar a cualquier modelo educativo, a todos los aspectos, a todos los ámbitos de la educación, desde la más, como comentaba antes, desde la más oficial a la más innovadora, porque solamente es un elemento que complementa, porque lo esencial ya lo tenemos. Ahora, lo que es importante es cómo a partir de lo que sí tengo, cómo a partir de lo que sí soy, puedo ir al aula con esa actitud de qué es lo que se necesita, cuáles son las necesidades, porque las necesidades se están actualizando completamente, las mías como educador, como docente, como profesor o profesora, y las de nuestros alumnos y las familias, por favor, qué transformación más significativa están sufriendo, entonces, están generando en positivo. Entonces, de esa manera, siempre es qué elemento incorporo, qué actitudes, y para eso lo único que necesito es una apertura interna. Para Inchan es cómo estamos trabajando en casas de acogida, ¿cómo lo ves? Bueno, pues está claro que primero yo como una persona que trabaja en una casa de acogida no voy a romper el modelo del lugar donde yo estoy trabajando, tampoco en el centro. Estamos hablando que el primer movimiento es un movimiento interno. Entonces desde ahí en Chane yo te recomiendo que mires con amor a estos niños, que les miremos sin ser condescendientes y sin pena, porque la lástima y ser condescendiente les debilita. Ese es otro aspecto importante del enfoque de Bert Hellinger. ¿Qué nos fortalece o qué nos debilita? ¿Qué fortalece al alumno o al niño en este caso, en un contexto más de socioeducativo? Pues que les mires con respeto y que internamente digas sí a sus padres que no están y a su historia por compleja que sea. Cuando tú dices sí a un niño con lo que trae, y ese es un sí interno tuyo, ese niño se siente bien contigo, porque estás incluyéndole con todo. Y ese es el movimiento educativo o de atención social, ese incluir al niño, sí, con todo. Ahora, ¿cómo puedo llegar a incluirlo de fuera si primero no incluyo lo mío? Ese es el reto. O tampoco son esto o esto, puedes hacerlo en paralelo, puedes incluir tu historia, puedes incluirte a ti cada vez más, es incluir la historia, aunque yo la haya trabajado, es un asunto de cada día. Incluir los alumnos y a sus familias también es un movimiento activo. La imagen de foto fija en educación es obsoleto. Ahora mismo podríamos hablar ya de la realidad virtual, porque eso es para donde vamos. Entonces, está todo en movimiento. El sistema educativo, el proceso es una constante
en perpetua transformación. Entonces ahí, ¿cómo yo puedo tomarla ahora? Ese es el reto. Fer, mi labor como educador tomó un giro tan positivo desde que conocí la pedagogía sistémica. Estoy plenamente convencido de los alcances que tiene esta herramienta. Saludos desde México y gracias por esta charla. Bueno, también saludos Fer, gracias por compartir. Maritania también desde Brasil, muchísimas gracias por compartir. Creo que hemos llegado al final de, de esta transmisión. Vamos a hacer más, vamos a abrir estos espacios porque uno de los retos es cómo las comunidades educativas de una misma ciudad, de un mismo país y también de muchos países podemos entrar en un movimiento de sintonía para que desde ahí nos empoderemos para ir al aula, para ir a nuestros centros y para sacar los mejores, obtener los mejores resultados emocionales, pedagógicos, sociales en nuestras escuelas. Ser maestra, ser maestro en este momento es un reto. Ahora es un reto maravilloso y desde la pedagogía sistémica lo que se hace es reforzar la confianza en vuestra competencia. Por favor, ya sois docentes competentes, ya sois educadores sociales competentes, ya sois profesionales competentes. Y desde esa confianza es qué puedo mirar, qué puedo incluir en mi mirada, amorosamente, cuidadosamente. Y ahí la pedagogía sistémica tiene mucho que aportar y mucho que decir. Muchísimas gracias a todas, a todos los que nos acompañáis. Por supuesto, las personas de Latinoamérica, especialmente también, nuestro cariño para vosotras, nuestros mejores deseos para todos y cada uno de vosotros y para vuestra maravillosa función. Los docentes en el siglo XXI, en esta etapa, somos muy importantes. No más importantes que nadie, sino tan importantes como los demás. Entonces, todo nuestro reconocimiento, nuestra gratitud y generaremos más espacios de encuentro porque creo que es un movimiento importante que estamos haciendo. Las preguntas, si alguien desea realizar algún tipo de pregunta más, aquí o en cualquier comentario y las abordaremos para futuras o alguien tiene una temática que desee que desarrollemos en este contexto, estaremos más que encantados de hacerlo. Así que muchísimas gracias y todo lo mejor para cada una de vosotras y de vosotros. Gracias.